toca la presentación de este nuevo libro. Creo que es el libro 44 de Cadal. Y es El país de Vinalón y viaje a Corea del Norte, con su autora, María de los Ángeles Laza, que nos honra tenerla como consejera académica de Cadal. Y el lujo de tenerlo al periodista y editor y escritor Jorge Sigal. Así que les aseguro que vamos a tener un panel muy animado, muy entretenido, tanto por lo que nos tiene que compartir su autora con este libro. El libro está disponible allí, el que quiera llevarse un ejemplar lo puede hacer. Así que bueno, vamos a empezar y le agradezco a Jorge por aceptar la invitación, siempre tan generoso. Así que bueno, muchas gracias Jorge, un lujo tenerte. María, felicitaciones por el libro, súper entretenido, muy bueno, la verdad que un honor poder publicar este libro, muy importante para Cadal. Hay algunos países que tenemos, bueno, saben que hay un tercio de los países del mundo que son dictaduras, pero con algunas en lo personal, ya como que tengo una cuestión personal, bueno, Corea del Norte, porque es quizás el país más orwelliano, el más cerrado del mundo, el más hermético. Guinea Ecuatorial, que tiene el dictador más longevo del mundo, luego Bian Nema, que asumió en el año 79. Bueno, China, que es la mayor dictadura del mundo, y Cuba, que es la dictadura más longeva de América Latina, ¿no? Entonces, son los cuatro ahí que tengo siempre en el radar, pero bueno, tampoco descuidamos otras situaciones, y en especial que muchos países no sigan para ese camino, ¿no? Como está pasando lamentablemente con dos países de América Latina. Bueno, muchas gracias y los dejo a ustedes. Muchas gracias, Gabriel. Bueno, la idea es hacer una conversación con María Laza sobre este peculiar libro sobre una tiranía, como dijo Gabriel, que nos resulta inimaginable, difícil de imaginar. El mérito, entre otras cosas, de María Laza es que hace de El país de Vinalón, ya desde su título, hasta la narración, la prosa de María, hace que nos metamos en la realidad de Corea con una sonrisa y terminamos con una sensación de angustia por lo que significa ese mundo surrealista que es Corea del Norte, ¿no? Si me permitís, María, voy a empezar, aunque no lo tenía planificado, al revés. Voy a dar una impresión, una síntesis de 5 líneas sobre cómo yo calificaría esta obra de María. Y después les voy a decir por qué. Una novela realista, un diario de viaje sobre uno de los regímenes más crueles, herméticos y absurdos de la historia de la humanidad. Escrito por una narradora de exquisita prosa. El humor como una forma de denunciar una tragedia contemporánea que debería avergonzarnos como especie. El país de Vinalón es un libro que se lee con una sonrisa y nos deja pensando, como Orwell con 1984, que algo deberíamos hacer antes de que sea demasiado tarde. Bueno, María, primero decirles que estamos ante una enorme académica. No voy a leer ni por asomo el currículum, porque ella dice que prefiere que la presenten de esta manera. En pocas palabras dice: soy politóloga por deformación profesional, pero en cualquier caso, lo que verdaderamente me define es una enorme curiosidad y la pasión por contar historias. Y empiezo así porque tuve una tuve una sorpresa cuando recibí el libro. Por supuesto acepté antes de leerlo, acepté porque me lo pidió Gabriel y porque siempre trato de colaborar en lo que puedo con Cadal.
Pero me llevé una sorpresa impresionante y les voy a decir esto solo y después ya hablamos con María, que es la verdadera estrella de esta presentación. Leí esto, me llega el libro, me lo manda Gabriel Salvia, me llega un PDF y yo leo esto. En 1998, en un documental de la BBC, escuché por primera vez que en Corea del Norte estaba prohibido usar relojes pulsera. Yo tenía 12 años y desde entonces no dejé de pensar en ese país. Me obsesionó. Había un régimen que controlaba el tiempo. Así empieza el país de Vinalón. Entonces, inmediatamente le mandé un mensaje a Gabriel. Le digo, un libro que empieza así merece ser leído. Y me zambullí y merecía ser leído. Es un libro con documentación, es un diario de viaje, es una experiencia personal, tiene una calidez particular, está plagado de humor. Después vamos a hablar del humor, si tenemos tiempo, casi seguro vamos a hablar del humor porque es fundamental para entender esta obra y estoy seguro que también es controversial, que es un tema para conversar. Así que María, contanos en principio por qué esta obsesión a los 12 años con Corea del Norte, con los relojes y a partir de ahí con Corea del Norte. Bueno, primero, muchas gracias a Cadal, obviamente, por la confianza en este libro. Es una apuesta. Corea del Norte es un tema que en América Latina creo que lamentablemente no está tan instalado, así que muchísimas gracias por eso. Y a vos, Jorge, obviamente, por la invitación. Por aceptar la invitación, mejor dicho. Por favor. Y por las generosas palabras recién nombradas a Orwell. Es uno de mis escritores preferidos y haberlo referenciado a Orwell, bueno, palabra mayor, así que muchas gracias. Quería empezar esto que preguntabas vos, ¿por qué a los 12 años? Y quería empezar desde ahora, desde mis 38 que tengo, y después ir a los 12, como empezaste vos, al revés, a hacer un poco lo mismo. Hay una teoría en ciencia política que se llama la ventana de Overton, y básicamente funciona así. Si yo les pregunto ahora a ustedes, o les tiro el concepto de dictadura o totalitarismo, y les pregunto qué palabras se les vienen a la mente, muy probablemente me van a decir represión o violación de derechos humanos, es decir, conceptos relacionados a una ventana, un marco de referencia. Esa es la ventana de Overton. Fuera de esa ventana de Overton, básicamente pensamos dentro de ese marco de referencia. Por fuera de ese marco de referencia hay realidades radicales que son difíciles de imaginar. Por ejemplo, lo que puede llegar a estar pasando en Venezuela en algunos contextos, en Cuba o en Nicaragua, pero hay realidades que son inimaginables. Y Corea del Norte te rompe la ventana de Overton, la destroza, vuela por los aires, y yo quería que el primer párrafo para el lector le destrozara su ventana de Overton. Hay un régimen que controla el tiempo. O sea, ninguna otra dictadura se atrevió a controlar el tiempo, ni siquiera a imaginarlo. Entonces yo quería con ese primer párrafo llevar al lector a lo inimaginable, a lo que uno no se puede prefigurar porque no hubo ningún régimen, ni siquiera la Unión Soviética, que se atreviera a controlar el tiempo. Esto es una conceptualización que puedo hacer ahora a mis 38 años. Cuando tenía 12 fue una aproximación bastante, como lo cuento en el libro. Yo estaba viendo un documental de la BBC y me había obsesionado con los relojes porque mi papá me había regalado uno. Él también es muy fan de los relojes también. Y a mí me encantaba, yo estaba obsesionada con mi reloj. Y tenía este documental de fondo de la BBC y escuché que en un país estaba prohibido usar relojes pulsera o que se comentaba. Y yo dije, ¿por qué? Porque alguien prohibiría usar relojes pulsera. No le encontré el significado hasta mucho tiempo después, leyendo un poema de Borges, que lo menciono en el libro. Y Borges dice, no estamos hechos de carne ni hueso, sino estamos hechos de tiempo. Claro, si uno piensa la dimensión humana en términos de tiempo y hay un régimen que quiere controlar el tiempo, bueno, ¿no? Todo cierra un poco más, es como la forma más sofisticada de diseñar un totalitarismo. Entonces de ahí viene, ¿no? este primer párrafo, es mi intento, espero que exitoso, de romper la ventana de Overton del lector y de llevarlo a una realidad impensable e ir alimentando con anécdotas personales y también reflexiones a lo largo del libro esta ruptura que intenté hacer.
Pero es un poco la idea, digamos, de ese primer párrafo y las reflexiones posteriores. No quiero hacer spoiler, pero los 2 primeros capítulos son un intento de abonar esta idea de que realmente es un totalitarismo que es imaginable, no lo podemos pensar en términos convencionales porque no hay nada que se le parezca. Había un riesgo, supongo, que corriste o que decidiste correr, que es precisamente el prejuicio de que las cosas dramáticas deben contarse seriamente, que es difícil hacer humor, no sé si es humor, pero tiene un tono sarcástico el recorrido de María frente a esta realidad alucinante, esta realidad indescriptible que es Corea del Norte. Y bueno, pensaba que en una frase de Henri Bergson que dice: lo cómico, para producir todo su efecto, exige como una anestesia momentánea del corazón, se dirige a la inteligencia pura. Y pensé mucho en esto cuando recorría, y además porque conversamos con María, y hay una tensión que se genera. Bueno, ¿de qué nos estamos riendo? María comienza su viaje. Es decir, desde el momento que va en vuelo, y hay momentos, todas las preguntas de María sobre lo que se va a encontrar, la preparación de ella para encontrarse con un país extrañísimo, y hay también un drama inicial que es el temor. Está explicitado el temor. El temor está en los preparativos que le exigen los requisitos para ingresar a Corea del Norte. María lo cuenta. Dice, consigna una lista de elementos prohibidos para viajar. Libros sobre Corea del Norte. Libros publicados en coreano. Banderas de Corea del Sur. Radios. Ropa con eslogans políticos. Biblias. Pornografía y objetivos fotográficos superiores a los 150 milímetros. Todo esto está dicho al comienzo, en ese viaje que es entre gracioso por la tensión, genera una cosa de tensión. Hay un personaje fundamental en el libro, que es la madre de María, que la acompaña en ese viaje. ¿Por qué digo que es fundamental? Porque es una especie de alter ego del humor de María, no la conozco a la mamá de María, pero supongo que es muy graciosa. Además, cordobeses tienen toda esa impronta. Pero bueno, me gustaría que le expliquemos un poquito a la audiencia, a los participantes, ¿por qué optaste por vos? ¿Por qué optaste por contar de esta manera la historia, ¿no? De manera apelando al humor, a esa cosa tan seria que es el humor? Muy buena pregunta, porque de hecho fue uno de los enfoques que más controversia generó a los primeros lectores a los que se los di, y también a algunos especialistas o personas a las que les pedí su opinión. Y era la respuesta de algunos no, de algunos era como un poco la tuya. El humor es algo muy serio y está muy bien descontracturar y por otro lado cuestionar, ¿no? Cuando algo es muy absurdo, el humor nos ayuda, es una forma equilibrada de cuestionar algo. Pero había algunos lectores que no, que lo tomaron de otra forma, ¿no? Es como una realidad demasiado seria, ¿cómo te vas a reír de eso? Y en realidad no es reírse de lo que pasa en Corea del Norte, más bien todo lo contrario, sino que es cuando utilizo el humor, lo utilizo contra los líderes. Mi mamá, los chistes que hace mi mamá, las cosas que dicen son reales. Traté de ser lo más fiel posible a la realidad. Una crónica de viaje también es eso. Quizás tenga que ver con que venimos de Córdoba, eso quizás es parte también de la idiosincrasia de ser de Córdoba. Pero el humor es una
pero hubo un mecanismo psicoanalítico del psicoanálisis, pero que ha sido conceptualizado mucho por el psicoanálisis, pero un mecanismo funcional para tratar de lidiar con una realidad muy dura. Y eso no significa reírse de lo que pasa en Corea del Norte, sino más bien todo lo contrario. Un recurso aparte del humor que también intenté utilizar mucho y espero que cuando lo lean lo noten, porque hay como una intención deliberada en esto, y es que las crónicas de viajes tratan de apelar a todos los sentidos. Lo que quien viaja escucha, quien viaja ve, el tacto. El vinalón es una metáfora que trata. El vinalón es una fibra que se produce en Corea del Norte, prácticamente solo en Corea del Norte. Es una fibra rígida, muy áspera, no se puede teñir, es de un solo color, generalmente negra, gris, azul oscuro, por eso la tapa del libro también tiene un solo color. Trato de transmitir, o sea, con esa metáfora trato de mostrar la uniformidad del país, pero también lo rígido del sistema. Estamos hablando de una fibra que no se puede teñir. En el panel el primer panel hablaban de, si mal no recuerdo, de que a unas iraníes las habían llevado presas por usar ropa de color. Bueno, en Corea del Norte no se puede usar ropa de color, pero no es que no se pueda, no existe la posibilidad porque el vinalón que se produce no se tiñe, punto. O sea, no existe otra opción. Entonces, el primer recurso fue el humor, el segundo recurso fue apelar a todos los sentidos. El sentido del tacto, el del oído, lo que escucho todo el tiempo, la música que se escucha, lo que va diciendo mi mamá, los comentarios. También el gusto, la comida, la falta de comida en realidad, la falta de sal, la falta de prácticamente todo. Recibí el comentario de una lectora recientemente, peruana. Claro, para los peruanos la gastronomía es como una dimensión súper importante. Y decía que terminó de leer el libro con hambre. Y es genial que pues, se pueda transmitir eso, porque es lo que se vive en Corea del Norte. Entonces, ese fue el segundo recurso, tratar de transmitir el viaje a partir de los sentidos, además de obviamente las reflexiones personales o las conceptualizaciones que las hay, sobre todo, por ejemplo, cuando hablo de la necrocracia, de que gobierna un presidente muerto. O sea, en Corea del Norte existe un presidente eterno, que es Kim Il-sung, ese presidente está muerto. Entonces ahí hago una reflexión de, bueno, quizás gobierna un muerto porque el país es un cementerio, ¿no? O sea, ese tipo de reflexiones más de corte intelectual o de conceptualización, pero es deliberada la intención de transmitir el país a partir de los sentidos. Entonces el humor y los sentidos creo que serían dos notas características del libro, del relato, que espero que se haya transmitido en las 200 páginas que tienen. Bueno, ya sabes que para mí sí, vuelvo a decir, empezó esto como un compromiso, lo hubiera asumido de todas maneras y terminó siendo un placer y descubrimiento de un país del que hablamos, pero conocemos muy poco. Tercer dictador de la familia. Exacto. Marxismo, leninismo, hereditario. Es una marxismo, leninismo, maoísmo, estalinismo. Todo eso es Corea del Norte. Entonces, había visto, ahora la volví a ver, La chica del sur, la película que habla del viaje de un argentino, bueno, que va accidentalmente al Festival Mundial de las Juventudes, cosa que hacían los partidos comunistas que organizaban festivales mundiales en distintos países. El último que se hizo antes de la disolución de la Unión Soviética fue en Corea del Norte. Y claro, la película también es muy impresionante por lo que cuenta y también por la impresión que te da. Es realmente entrar en una dimensión desconocida. Todo lo que sea Corea. Entonces, bueno, muchas veces paraba yo mientras lo iba leyendo y me preguntaba, hay algo que no se podía digerir de otra manera si María no lo contara así. Bueno, otra forma sería hacer un informe sobre los presos, sobre los muertos, pero esto es muchísimo más que eso, porque es un país de alienígenas. El traductor, el guía y la traductora, ¿no? En realidad, esos dos personajes que María los usa mucho en su relato
para tratar de... Bueno, primero porque son los coreanos a los que tiene acceso, porque después es todo un circuito absolutamente armado, donde no se puede salir del libreto. Bueno, yo lo vi en mis épocas juveniles en la Unión Soviética, pero esto supera por lejos todo lo que yo podía ver e imaginar en aquellos tiempos, porque es casi una expresión ridícula, es un grotesco. Corea es un grotesco Bueno, entonces me parece que ahí hay un gran mecanismo del humor que usás, María, me parece fundamental. Me preguntaba, ¿cuánto de todo esto preocupa al mundo, no? ¿Cómo lo vemos? Qué buena pregunta, porque es sobre la situación de Corea del Norte. Corea del Norte, la realidad es que le importa al famoso Club de los Seis, se le llama el Club de los Seis, a estos 6 países que son Corea del Sur, Japón, Rusia, China, Estados Unidos y la Unión Europea. Bueno, no es un país, no, pero como bloque la Unión Europea también intercede en el tema. Por fuera de esos 6 países, Corea del Norte, cuando ocupa una noticia en los diarios o en los noticieros, generalmente son noticias irrelevantes, o por ejemplo ahora, no sé si han seguido las noticias, pero esto de que se tiran globos, o sea que el norte manda globos al sur con excrementos, con residuos, para que, bueno, un mensaje para los vecinos del sur. Son noticias que, sí, o sea, anecdóticas, pero que no tratan la cuestión de cómo se vive, por ejemplo, en Corea del Norte, de la realidad de la gente en el día a día. Y hay algo que referías recién y que me parece muy interesante. Hay, en relación a las crónicas de viaje, y ahora retomo la pregunta que hacías, las crónicas de viaje generalmente está, bueno, quien cuenta la crónica, ¿no? Que es como desde Marco Polo, ¿no? Quien cuenta la crónica, quien viaja, ve y cuenta. Usualmente en esas crónicas no hay protagonistas, porque uno, a medida que va viajando, van cambiando los personajes. Corea del Norte, los personajes son estáticos, o sea, en el sentido que son siempre los mismos, son el señor Kang y la señorita Cho, porque eso es una particularidad que en las crónicas de viaje no es habitual. En las crónicas de viaje los personajes cambian. En Corea del Norte no cambian. La señorita Cho y el señor Kang estaban todo el tiempo con nosotros porque eran las niñeras que nos habían puesto el gobierno para seguir el tour. Entonces eso también habla de Corea del Norte, cómo se vive en Corea del Norte. Bueno, ese tipo de cosas obviamente no ocupan las noticias, creo que no deberían tampoco ocuparlas porque sería relevante cómo se vive en Corea del Norte. Pero sí creo que desde regiones como América Latina podríamos mostrar más solidaridad o tener más conciencia de lo que pasa en Corea del Norte. Y de nuevo, no pensar que nuestras dictaduras y nuestros totalitarismos, de nuestros me refiero a la región, agotan lo que pensamos como totalitarismos y autoritarismos, porque hay uno mucho peor, pero extremadamente peor, que es el de Corea del Norte. Y hay un tema adicional que es más como una nota al pie, que vos decías de tu experiencia en la Unión Soviética. Uno de los mayores expertos en asuntos norcoreanos del mundo se llama Andrei Lankov, soviético, bueno, hoy ruso, digamos, pero nació en la Unión Soviética, creció, y se dedicó a estudiar Corea del Norte. Y fue en la década del 80 a vivir un año en Corea del Norte. Salió espantado. El soviético salió espantado de Corea del Norte porque decía que no soportaba el control. O sea, un soviético dijo eso de Corea del Norte. O sea, digo, para que imaginen el nivel de control y totalitarismo que hay en el país. Así que eso un poco creo que ilustra lo que pasa al norte del paralelo 38. Claro, estaba recordando algunas cosas. Los países, a partir de la Unión Soviética, a partir de la revolución, todo lo que fuera el turismo, lo que se
lo largo de los años, en el caso de la Unión Soviética, se fue abriendo, tenía que tener algún tipo de control, porque esa era una amenaza, bueno, como se cuenta en el libro de María, es una de las amenazas principales. Estaba rememorando mi propia experiencia, porque la amenaza, ¿cuál es? Es que hay otra cosa. Hay que evitar que la gente se entere que hay otra cosa. Entonces, una de las cuestiones que nosotros, cuando yo viajé, estoy hablando de 1000 años, 1970, 1971, una de las cosas que nos enseñaban, lo primero que nos instruían es, bueno, probablemente la gente les pida cosas. Esta es la influencia del mundo capitalista, es el trabajo de la inteligencia que hace que la gente desee cosas que no necesita, ¿no? Entonces, efectivamente, vos salías en Moscú a la calle y te paraban muy seguido pidiéndote usted si le vendías el saco o un pantalón o la zapatilla, con todas las cosas que era, ni hablar de chicle, que era una especie de devoción. Les parecía una cosa fundamental a los soviéticos acceder a un chicle. Un absurdo, ¿no? Esa cosa que uno dice, pero bueno, querían chicles. Y voy a confesarles lo que hacía un comunista, que yo era en ese momento. Lo que hacía es denunciarlos a la milicia. Llamar a los milicianos y decirle, tengo un tipo que me está queriendo comprar el saco. Me está pidiendo chicles. Ni hablar del cambio de divisa, ¿no? Que por supuesto era era un mecanismo de que en ese caso, acá creo que ni eso, ahora me lo va a contar María, acá creo que ni eso. En la Unión Soviética, los países del llamado socialismo real, había tiendas donde se podía comprar en dólares, que eran para extranjeros, supuestamente, y para funcionarios del partido, que tenían dólares. Y eran los lugares donde se conseguían las cosas que eran imposibles de conseguir en el mercado. Entonces, el tema de las divisas, para un joven, era fundamental hacerse de divisas, porque era la posibilidad de acceder a determinados artículos. Bueno, todo esto me fui un poquito por las ramas, pero digo la sociedad de la vigilancia, porque los guías, todo lo que eran los guías y los traductores en la Unión Soviética, como supongo que son en Corea, eran en realidad comisarios políticos. Tenían una doble condición, sabían un idioma, pero sobre todo eran cuadros de control. Y había un enorme ejército de traductores. Yo tuve 2 o 3 que me acuerdo mucho porque vivieron todo el año con nosotros, ¿no? Gente preparada, preparados y en alerta por cualquier desviación, circunstancia que se pudiera notar en una delegación extranjera, ¿no? Así que me parece que es razonable lo de estos dos personajes, ¿no? El señor Kang y la señorita Cho. Sí, claro. Nosotros teníamos una duda a lo largo de todo el viaje y era si entendían otro idioma aparte del inglés. Porque en el tour había japoneses, para ellos les habían puesto un líder que hablaba japonés para entenderles específicamente cuando hablaran. Y en nuestro tour, que éramos 14, había 3 mexicanos y 3 argentinos. O sea, 3 mexicanos, Martín, otro argentino, mi mamá y yo. Éramos 6 que hablábamos español. Nosotros estábamos en la duda de si nos habían infiltrado a alguien que hablara o entendiera español. Y español cubano, ¿no? Porque aprendían en Cuba. O sea, los pocos coreanos, escuché un coreano hablar norcoreano hablar español como cubano. Y nos dimos cuenta de que no cuando
¿vieron esas estatuas, las 2 estatuas de bronce? Son muy típicas de Corea del Norte. Bueno, si no hay una foto en el libro, nos llevan a visitar esas 2 estatuas y te hacen ir con una ropa especial, como muy formal. Y mi mamá se había puesto unas chatitas con suela lisa. Estaba el día muy nublado, con mucha humedad, pisó mal, se resbaló y empezó a insultar, pero dijo de todo, un rosario de improperios, digo yo elegantemente en el libro. Igual están escritos los insultos que dice mi mamá, cuando se cae. Y yo dije, yo me quedé dura porque digo, si esta gente entiende español, o sea, nos agarran de las pestañas y nos llevan a un campo de tensión, o sea, porque pero dijo de todo, e insultando a los líderes. Gracias a Dios no, o sea, creo que no entendía en español, yo dije menos mal, pero esa es una de las partes tragicómicas del libro. Pero teníamos como esta duda, hablar en español, no, estamos la duda. Después nos dimos cuenta que no, pero sí hay, por ejemplo, hay tours de rusos que les ponen traductores de ruso, a los de tours puros de español también traductores de español, a los japoneses, o sea, digo, hay como una capilaridad del control, ¿no? Como hasta en el idioma. Entonces sí, una sociedad absolutamente controlada, ¿sí? Y hago una referencia ahí de esto de los envían de 2 en 2, como dice la Biblia, para que se controlen mutuamente. Siempre están de a 2, para que en caso de que alguno pise el palito, el otro lo delate, ¿no? Esto que decías vos, de delatar al otro, es muy típico. Era una estrategia de la KGB, se traslada a Corea del Norte y al día de hoy sigue operando. Esto de ir en pares no es casual. Acabo de leer un maravilloso libro que se llama Jóvenes Héroes de la Unión Soviética, de un soviético norteamericano. Y bueno, ahí hay muchas referencias a cómo el régimen instrumentaba este tipo de sistemas de vigilancia y cómo los rusos habían aprendido a zafar, porque también había una vida paralela. Entonces todos hacían la venia frente al miliciano, después tenían productos. Este caso lo cuenta el muchacho, su padre tenía un shopping adentro del departamento. Y todos los monoblocks, los habitantes de los monoblocks sabían si querían comprar whisky whisky. Tenían que ir a verlo a que por unos dólares. Bueno, quiero decir, la gente aprende. ¿Vos notaste eso? ¿Alguna filtración? Da la impresión, yo terminé con la sensación de que casi no hay en Corea del Norte ese tipo de filtraciones, esa posibilidad que los rusos, no hablo de los demás países llamados socialismo real porque no conozco tanto, pero los rusos habían aprendido, yo creo que en los años, yo tenía una visión equivocada, me di cuenta, ¿no? En los años 60, a partir de los años 60, hay una bulla social muy grande y hay una especie de esto, ¿no? Creíamos que iba a ser, también hay otro libro ahí que se llama Creíamos que era para siempre hasta que dejó de existir. Se habían hecho la idea de que iban a vivir en ese sistema, y entonces aprendieron a respirar abajo del agua. Aprendieron a respirar abajo del agua, no tenían alternativa. Entonces se formaban iban a la escuela, formaban, saludaban a Lenin, todos andaban con el escudito de Lenin, y después nadie le importaba nada. Esto explica la forma en que cayó el sistema, ¿no? Sin un tiro. Implosionó, se cayó de aburrimiento, ¿no? Se disolvió. Bueno, digo, pero quiero volver a Corea, ¿no? Da la impresión que estamos ante otra realidad. Es difícil imaginar que se descongele Corea, ¿no? Sí, es muy difícil. Acá apelo a mi background en profesor de teoría del Estado para comparar la Unión Soviética con Corea del Norte. La extensión territorial de la Unión Soviética no tiene nada que ver con la extensión territorial de Corea del Norte.
y en Corea del Norte se puede aplicar lo que se llama el poder de la reina de corazones. De Alicia, el País de las Maravillas, se le llama el poder despótico, ¿no? Este poder que tiene la reina de quien se comió la tarta y que le corten la cabeza al que se comió la tarta, ¿no? Eso se puede hacer en un ámbito de control reducido, en un ámbito territorial reducido. Entonces, ese creo que es un beneficio para el régimen norcoreano en Corea del Norte, ¿no? Es un territorio reducido y además que en zonas montañosas es de difícil acceso, con lo cual no vive tanta gente. Entonces, en pocos centros urbanos tienen controlada toda la población, entonces es fácil ejercer ese poder despótico. Sí hay, la verdad es que yo he hablado con muchísimas gente que trabaja con Corea del Norte, académicos, incluso defectors, o sea, la gente que escapa de Corea del Norte. Te dicen que sí hay privilegiados del régimen, digo, eso existe en todos lados, le llaman el 1%, pero se calcula que es menos incluso el 1%. Ahora, ese 1%, claro, hay grados dentro de ese 1% de los diferentes beneficios que tienen. El señor Kang y la señorita Cho, sus beneficios son una crema, acceder a una crema, a un par de lentes, Ray-Ban, esos son los beneficios a los que acceden y lo mencionan en el libro. Después, claro, está la familia Kim, que, bueno, desde limusinas hasta, bueno, el control básicamente del país, ¿no? Pero hay variabilidad en eso, existe, pero me parece que mucho más reducido que la Unión Soviética. Esto de, por ejemplo, de Cuba, de que existen los negocios en los que se puede comprar con dólares, está en Corea del Norte, no. O sea, no, ni siquiera es una opción. O sea, por eso digo que en perspectiva comparada es muchísimo más brutal. Corea del Norte tiene un tema que es Corea del Sur, ¿no? Es decir, está partido ese país. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto influye, más allá del drama que significa la partición? Porque la partición de un país significa que hay gente, familiares que quedan de un lado y del otro, que no se pueden ver, porque significa la comparación permanente con tus propios tus propios ciudadanos, digan ciudadanos iguales a vos o nacidos de la misma forma que vos, pero partidos, un país partido. ¿Cuánto hay de filtración de esa frontera? Que sabemos que está, bueno, hay documentos, además ellos no lo ocultan. Esto es otra cosa impresionante, ¿no? Ver filmaciones donde parece ser un gran orgullo haber aislado férreamente al país, ¿no? ¿Qué contactos hay entre las dos Coreas? El contacto principal que se inicia alrededor del año 2000, 2002, más o menos en esa época, es a partir de los K-dramas. Las producciones de novelas en Corea del Sur que empiezan a llegar al norte a partir de pendrives o tráfico, digamos, hablaban en el primer panel también de soft power, del poder blando, este poder de seducción. Corea del Sur no es que lo empieza a implementar deliberadamente, pero se empieza a colar a partir del año 2000, 2002, más o menos se calcula. De hecho, tuve la oportunidad de hablar con una defector que se fue, escapó del régimen en el año 2007 porque había visto una novela. Y se empezó aparentemente a convertir en un problema creciente. Entonces el COVID vino espectacular como justificativo para cerrar aún más las fronteras. Desde el año 2000, desde febrero del año 2000, Corea del Norte está más bloqueada que antes y tienen orden de disparo los soldados que controlan la frontera, algo que antes no tenían, ¿no? Entonces, hoy por hoy es prácticamente impermeable, literalmente, mucho más que antes, desde febrero del año 2020. Pero sabemos que, finalmente, sabemos que hay en el país circulando, los K-dramas quizás no entran, pero siguen circulando, ¿no? Hay libros también, sabemos que hay libros. Hay una, que lo cito en el libro, los cuentos de Bandy. Bandy es un seudónimo, no se sabe quién es, escribe un par de cuentos. Los cuentos son brutales. Recomiendo mucho ese libro porque es increíble. Sabemos que esos cuentos circulan. Entonces, hay como micro rebeliones
pero no sé si lo suficientemente fuertes como para que el régimen colapse. Bueno, me parece que estamos bastante, creo que hemos dado una idea de por qué hay que leer El país de Viralón, este viaje maravilloso que hace María a Corea del Norte. Pero bueno, quizás hay ganas de preguntar y María, sobre todo María, supongo que estás en condiciones de responder. Gracias. Tengo el libro y espero leerlo pronto, seguro. Felicitaciones. Y tengo una pregunta. En los Juegos Olímpicos hace poco vimos atletas de Corea del Norte y de Corea del Sur, creo que en arquería o en tenis de mesa, abrazándose, conversando y sacándose selfies. ¿Qué les puede haber pasado a esos coreanos del norte cuando volvieron a su país? ¿Dónde están ahora? Es difícil de saber porque Corea del Norte siempre propiciaba los encuentros de ciudadanos, o sea, siempre, no siempre, pero hubo intentos de acercamiento. El tema es que desde enero de este año, de 2024, hicieron volar el arco de la reunificación, que es el símbolo de la reunificación de las dos Coreas, y están peleando todo tipo de acercamiento entre ciudadanos de las dos Coreas. Se debatió mucho ese tema, muy probablemente no sea algo tan positivo lo que les pase cuando vuelvan. Se habló mucho de eso, la realidad es que es también un contrafactual, no lo sabemos. O sea, muy probablemente no la vayan a pasar tan bien, pero no tenemos manera de saberlo. Pero bueno, creo que esa sería la respuesta. ¿Sí? Pero vi la foto, me emocionó mucho, después me quedé pensando, uy, no sé si será algo tan bueno. Te agrego una pregunta obvia. ¿Y los celulares e internet existen? Internet no existe, tienen una intranet y la señorita Cho, que es un personaje que el libro, ella estaba toda emocionada con su celular con intranet y me lo mostraba y era como, o sea, no te sirve para nada, sí, solo para comunicarse entre ellos, pero no, internet no funciona. María, yo te iba a preguntar, ¿qué requisitos te impusieron para poder viajar allá? Están especificados en el libro. A ver, el más fuerte era que no fuera periodista. Yo en esa época trabajaba en Juegos Olímpicos. En el 2018 se hicieron acá los Juegos Olímpicos de la Juventud y Corea del Norte, una de las pocas organizaciones en las que participa, es el Comité Olímpico Internacional. Tengo acá, de hecho, a Jessie, una colega que trabajaba conmigo. Eso fue como súper positivo para mi aplicación. Como que, de hecho, la señorita Cho, no lo referí en el libro, pero la señorita Cho me pregunta, sí que vos trabajás para Juegos Olímpicos. O sea, como que digo, tenían como... pero requisitos no hay, para periodistas hay algunos específicos, sí hay requisitos generales, que son un poco los que refirió Jorge, que están mencionados ahí. No se puede entrar con esto, no se puede hacer lo otro, ¿no? Digo, como un decálogo ahí de cosas que no las puede hacer, no solo yo, no las puede hacer nadie. Hay un momento impresionante, perdón, ahora alrededor, que es cuando María cree que perdió el pasaporte, ¿no? Está entrando a Corea y no encuentra su pasaporte. El momento ese es tremendo, es desopilante, ¿no? María, creo que había otra pregunta. Sí. María, yo te quería preguntar, durante tu visita a Corea del Norte, ¿hubo algún momento en el que vos sentiste una percepción sobre el país que estaba siendo manipulada por el régimen? Es decir, una situación en donde vos dijiste, esto es una fachada total, dejen de mentirme. ¿En qué momento fue? Porque he visto diferentes narrativas que hablan de eso. ¿En qué momento fue que te diste cuenta de esta falsa fachada? ¿Y cómo hiciste para poder mostrar un poco más de lo que es la realidad en Corea del Norte y no la fachada que intentan mostrarle a los turistas? Muchas gracias por la pregunta, muy buena pregunta. Al final del capítulo 2 empiezo a referir la orquestación que desafina, así lo llamo yo, ¿no? Cuando uno quiere orquestar algo y la orquesta empieza a sonar como mal, un violín desafinado, y empieza ya como a ver... Lo primero fue la señorita Cho, que agarra el micrófono arriba de un busito. El busito es como otro personaje también del viaje. Es un minibús en el que nos llevaban para todos lados, ¿no? Entonces, señorita Cho agarra el micrófono, empieza a decir, bueno, Corea tiene 75 millones de habitantes. Y yo dije, ¿qué? 75. Y ahí me quedé como recalculando, claro, son 25 en el norte, 50 en el sur, pero ella ya estaba unificando todo, ¿no? Primera desafinación. Segunda desafinación, el país es muy gris, muy marrón, muy negro, en parte por el vinalón, en parte por
una falta de pintura de los edificios, de brutalismo soviético puro y duro, sin una gota de pintura, sobre todo en las afueras de Pyongyang. Y la señorita Cho estaba vestida con un blazer rojo. Y yo dije, qué curioso, porque la ropa de color no se consigue en Corea del Norte. Entonces, segunda desafinación. Y a partir de ahí empiezo a mencionar todas estas... si me permiten leer rápidamente, al principio, ¿no? Cito una frase de Agustina Basterrica, de su libro Cadáver Exquisito, que dice: construyan un mundo pequeño, controlado, lleno de fisuras, un mundo que puede fracturarse con una palabra inadecuada. Esa frase hace referencia a eso, ¿no? A la debilidad de la construcción y cómo se puede fracturar, ¿no? Con pequeñas cosas. Sí. ¿Puedo? Muchas gracias. Hola, buenas tardes. Soy una apasionada de Corea del Norte. Realmente me interpela muchísimo lo que sucede en el país. Y tengo 1.000.000 de preguntas para hacerte, pero me quiero centrar más que nada en dos. La primera es los medicamentos. Durante pandemia sé que se cerraron todavía más las fronteras y los medicamentos eran un problema muy grande porque no se le querían hacer llegar. Entonces, uno, ¿qué opinas al respecto? Porque es una problemática enorme. Y en segundo lugar, si había como un dress code, porque sé que están prohibidos como los jeans o algunos cortes de pelo, cosas así. Y para entrar al país, ¿no te exigieron nada de todo esto? Muchas gracias. No, vos. Perdón, me quedé pensando en los cortes de pelo y se me fue la primera pregunta. Medicamentos. Perdón, porque hay un capítulo sobre los cortes de pelo. Los medicamentos, en las cosas que te dicen con las cuales tenés que entrar con medicamentos, porque en Corea del Norte no se consiguen, y me enteré en octubre, hablando con Gergo, que es uno de los guías del tour, que también lo menciono, me dijo que ellos cada vez que entran a Corea del Norte llevan paracetamol para regalarle a los guías, a sus contrapartes. Pero eso como que está muy, muy subterráneo, ¿no? O sea, como no se puede hablar de eso. Entonces, más que esos datos, digamos, no sé mucho más que eso. Y sobre el pelo, el corte de pelo, no nos dejaron, o sea, como no nos prohibieron los jeans, sí para visitar el mausoleo y las estatuas, que ahí lo nombro, la colina Mansu, ahí sí te hacen vestir como un dress code, que es cuando mi mamá se cae y se patina por usar zapatos inapropiados. Y los cortes de pelo, hago una referencia ahí porque yo me quería cortar el pelo. Entonces, hay todo como una reflexión en torno al pelo, a los cortes de pelo. No te prohíben nada en particular respecto del pelo, pero sí, si vos te lo querés cortar, tenés que seguir. Hay 20 cortes autorizados para mujeres y 10 para hombres. Y ahí sí, o sea, tenés que ajustarte a eso. Filip Kanda, embajada de la República Checa. Muchas gracias por su presentación muy interesante. Quisiera preguntarte también, nosotros una de las excentricidades de la política internacional del expresidente estadounidense Donald Trump también fue su relación con Kim, o al menos lo que aparentaba. ¿Se siente alguna repercusión de eso todavía, o también en vista de las elecciones que se avecinan? Hay un chiste, de hecho. Después de la cumbre con Trump se prohibieron los chistes para burlarse de Estados Unidos en Corea del Norte. Pero yo fui antes de esa cumbre y hay un chiste que el señor Kang agarra el micrófono y nos dice: ¿cuál es la diferencia entre Hitler y Trump? O sea, como me atraganté y dije, ¿de qué está hablando? Y mi mamá, para salir del berenjenal, es como, no, que cante el señor Kang, que haga otra cosa, porque nadie quería saber la respuesta a ese chiste. El señor Kang insistía con el chiste, o sea, él quería contar cuál era la diferencia entre Hitler y Trump, y vuelve a insistir, y ahí está la respuesta en el libro, no se les voy a spoilear, lean cómo termina el chiste. Pero desde la cumbre de Kim Jong-un con Trump, esos chistes están prohibidos. Entonces, ya no se puede hacer más chistes de Estados Unidos. Asumo que cuando Biden gana las elecciones, esos chistes se autorizaron de nuevo. No sé por qué estaba ya cerrado el país, pero por eso me intriga mucho volver. Me encantaría volver bajo una administración republicana a Corea del Norte, ¿no? Para ver cómo si circulan esos chistes o no.
Hola, soy Héctor de Venezuela, periodista. Hiciste una acotación sobre la vigilancia, los guías que están siempre monitoreando. Y en Venezuela estamos viviendo, digamos, una especie de vigilancia de que no puedes decir ciertas cosas, no puedes ni pasar frente a una protesta porque puedes judicializarte. Te quería preguntar, otros aspectos parecidos del régimen de la dictadura en Corea del Norte, ¿tiene algún paralelismo con algunos gobiernos acá en el Sudamérica? De estos gobiernos que están siendo acusados como autoritaristas. Reflexionamos sobre eso en un evento de CADEL del año 2022, Gabriel, creo que fue. Como el paralelismo entre Corea del Norte, Cuba, Venezuela, Nicaragua, o sea, si se podía trazar como algunos paralelismos. O sea, sí, en el sentido de que finalmente la matriz dictatorial es la misma, ¿no? Violación de derechos humanos, opresión, libertad de expresión y pensamiento. Digo, hay como una matriz común. Lo que pasa es que Corea del Norte es literalmente otro nivel de represión. O sea, creo que ni siquiera nos imaginamos. Y en América Latina lograr algo así creo que, no sé, sería muy imposible por la sociedad civil. Hay que pensar cómo se gestó Corea del Norte, cuál era la caracterización de la sociedad civil en ese entonces. Corea salía del imperialismo japonés, un país absolutamente destruido, sin ninguna experiencia previa democrática. Creo que en Venezuela la sociedad civil sí tiene experiencias democráticas previas, por eso la sociedad civil también se rebela tanto contra la dictadura de Maduro. En ese sentido no es comparable. O sea, creo que cuando pensamos en dictaduras no solo hay que pensarlas top-down en el sentido de la relación del dictador con la sociedad civil, sino bottom-up, ¿no? ¿Qué hace la sociedad civil? Y en ese sentido veo como mucha rebelión o semillas de rebelión en Venezuela, Cuba o Nicaragua que en Corea del Norte. No se ve un poco lo que hablábamos con Jorge antes. Gracias por la pregunta. Hola. La pregunta es, ¿el régimen qué composición tiene, su dominio qué composición tiene de represión, terror, etcétera? ¿Y cuánto de incentivos, ¿no? Teniendo en cuenta la pregunta del amigo de Venezuela, digo, hay como una especie de burguesía asociada al Estado por negocios, corrupción, etcétera. ¿Dónde se basa, cómo se compone, digamos, el sistema de dominación? Es un sistema de dominación súper efectivo y microcapilar, como yo nombro en una parte. En el año 67 hubo un intento de rebelión contra Kim Il-sung, que era el abuelo, digamos, de la dinastía. Y a partir de entonces, primero Kim Il-sung hace una purga muy efectiva de las élites que se le podían llegar a oponer. La mayoría de esas élites habían sido formadas en Moscú. Entonces, lo primero que hace es erradicar la posibilidad de un intento de rebelión. Eso es el primer control de élite. La sociedad civil implementa un mecanismo que se llama las sesiones de autocrítica. Todos los sábados los norcoreanos se tienen que reunir en círculo y hacer sesiones de autocrítica, que es básicamente denunciar cuál fue la violación propia y ajena a un decálogo de respeto al líder. Eso no existe ni en Venezuela, ni en Nicaragua, ni en Cuba, ni en ninguna dictadura. Con lo cual, digo, ahí vemos la capilaridad del régimen de Corea del Norte. Entonces, creo que el incentivo es el miedo, o sea, básicamente, si decís algo equivocado, lo que te puedes terminar en un campo, y es una amenaza real. Y si sos de la burguesía, o sea, si perteneces como a este 1% o el 1% que le llaman, podés, digamos, todo el tiempo está a la sombra de la purga. Kim Il-sung, Kim Jong-un, perdón, quien lidera actualmente, apenas asumió, barrió al tío, a su propio tío, se calcula que más de 300 personas. O sea, digo, las purgas no son algo del pasado, son muy recurrentes. Entonces creo que es como un mecanismo de pinza por la sociedad civil y por la burguesía súper aceitado que previene y blinda al régimen. Hola María, ¿cómo estás? Felicitaciones por el libro. Mi pregunta estaba pensando ahora, mientras que respondía a las preguntas, es en base a las industrias, los productos que hay. Mi pregunta es si el Estado
desarrolla todo tipo de productos o tiene que acudir a la importación de ciertos productos o tecnologías para hospitales? Nada. Primero, qué lindo verte. Vicky fue alumna mía, así que era un placer enorme verla acá. Corea del Norte no tiene gran capacidad productiva. Su principal industria es el vinalón, la fabricación de esta fibra. Y poco más, digamos, no tiene mucha industria desarrollada, depende de las importaciones. Lo que pasa es que desde el año 2006 está sancionada por Naciones Unidas, prácticamente no puede importar nada. ¿Cómo burla las importaciones? Vía China, vía Rusia ahora, y una estrategia que han desarrollado ellos que es compran pabellones de países africanos, o sea, compran banderas de países africanos, salen del mar de Corea del Norte, ponen las banderas y se hacen pasar por otros países. Compran como si fueran, no sé, Zimbabue, y después bajan el pabellón y reingresan a Corea del Norte. Entonces es una forma de burlar. La forma de burlar es efectiva para el 1%, pero claro, para el resto de la gente no alcanza. Y la escasez es parte de la vida cotidiana y es lo que menciono en el libro. Incluso para los turistas, que es curioso. Buen día, María, ¿cómo estás? Te quería preguntar, porque habías mencionado la poca cantidad de personas que pueden entrar al país. Aparte de sentirte obviamente vigilada por el gobierno, ¿te sentiste vigilada también por los otros ciudadanos del país? ¿Los ciudadanos comunes o por ahí de tiendas? Yo creo que la respuesta no, porque no puedes hablar. O sea, no hay interacción más que con el señor Kang y la señorita Cho. Es muy difícil interactuar con otros norcoreanos. Lo único que sí, en un momento, y lo menciono en el libro, nos perdimos por los pasillos del hotel, no encontramos una salida y de la nada apareció la señorita Cho y de repente apareció otra persona y vos decís, ¿cómo? O sea, pero fue lo único por ahí indicio, pero si no podés interactuar. ¿Y la interactuación con el grupo? ¿Qué tipo de personas eran? En el grupo de turistas, sí. La mayoría eran freaks, o sea, tengo que ser sincera, es que, digamos, nadie se va a aventurar a Corea del Norte. Mi mamá me acompañó porque le da un poco de miedo, pero mi mamá no hubiera ido en su sano juicio. Muchos freaks, muchos historiadores o estudiosos de Corea del Norte, y también lo que llama country counters, los que cuentan países. ¿Vieron esos que los sí, Instagramers que check, fui a Corea del Norte? Esos van generalmente como en mentalidad Rambo, o sea, voy a entrar a Corea del Norte y voy a, porque soy wild o porque soy como una persona aventurera o lo que sea. Pero diría que esos tres perfiles, los freaks, los estudiosos y los country counters. Sí. Me estaba preguntando cómo está organizada la educación. La primaria, secundaria, todos pueden ir si quieren a la universidad, y como dijiste, que no hay mucha industria en que se trabaja, que es como en que trabaja la gente y puede elegir. Sí. No diría que puedes elegir. Se cursa desde el jardín de infantes, desde el jardín de 3, digamos, hasta los 17 años. Es como la vida de los líderes, digo, todo. No vendría a ser como una educación occidental o como la concebimos. A la universidad no van todos. Después de terminar con el secundario hay que hacer el servicio militar obligatorio, que dura 10 años. Durante esos 10 años podés, después de esos 10 años, ir a la universidad, y la universidad a la que vas depende de tu Songbun. El Songbun es una estratificación que la menciono en el libro, que atraviesa todos los aspectos de la vida de un norcoreano. La universidad más prestigiosa es la Universidad Kim Il-sung. La señorita Cho había ido a la Universidad Kim Il-sung y ella estaba toda orgullosa de haber asistido a esa universidad, y de hecho tengo un intercambio con ella porque había estudiado relaciones exteriores. Me llamó la atención lo que había estudiado. Pero usualmente vos terminás el ejército y te asignan un puesto de trabajo. El puesto de trabajo es generalmente en la burocracia estatal, porque no hay prácticamente producción privada, y a las pocas fábricas textiles que puedas llegar a ver en el país. Pero es básicamente el trayecto de la vida de un norcoreano, algo muy controlado, no hay posibilidad de elegir. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Perdón, tengo una pregunta acá. ¿Cómo estás?
Con respecto a la República Popular Democrática de Corea y un poco lo que conocemos con respecto a el armado justamente de misiles balísticos y esta cuestión como carrera armamentística, carrera nuclear y las distintas pruebas también que efectúa, que es por lo que se la conoce en el ámbito internacional y lo que debate el Consejo de Seguridad cada 2x3, diríamos. Quería consultarte dentro del país particularmente si pudiste ver alguna manifestación o alguna cuestión de esto que se habla de que, bueno, es un país con armas nucleares y que su desarrollo y su identidad va un poco por ese lado, por lo menos esa es la concepción de la que se habla. Si pudiste ver alguna manifestación de esto o es algo que se vea en, no sé, monumentos, fechas o alguna cuestión de esa índole. Muchas gracias. Gracias a vos. En propagandas lo ves mucho, de hecho cuando estamos entrando al metro habían hecho un lanzamiento hacía muy poquito y estaba como la celebración del lanzamiento. Y cuando vas por la vía pública se ven como estos carteles celebrando, ¿no? Como como la ocasión nuclear de Corea del Norte. Pero más que eso no vi mucho, para ser sincera. Bueno, ahora sí. Se puede hacer.